Me llamo María Luisa y hoy día les voy a explicar el proyecto arquitectónico, ¿sí? Vamos a tener tres partes. La una es la explicación del proyecto, después vamos a tener un receso de 10 minutos y luego van a haber dos ejercicios, ¿ya? Voy a contarles con diapositivas, o sea, en el PowerPoint, el proyecto junto con Gise, y si quieren al final de la explicación del proyecto podemos hacer las preguntas que tengan necesidad o lo que sea, ¿ya? Bueno, empiezo entonces. Esta era otra cosa que quería contarles antes de empezar. Más o menos esto es como un poco se estructuró la parte del diseño. Tenía ganas de mostrarles porque creo que es un proyecto que tiene muchas patas de acción. O sea, la parte de arquitectura es una de las patas, digamos, de todo el proyecto. Hay logística, hay comunicación, hay un montón de otras cosas que están siempre importantes del rato de que nosotros queramos armar un proyecto. Yo me voy a concentrar en explicarles más la parte de arquitectura, ¿ya? Entonces, bueno, de estas coordinaciones que les contaba, entonces está la coordinación de arquitectura, que estuvo a cargo de Gise, ¿sí? En la coordinación de arquitectura, además de otros temas, está la parte de diseño arquitectónico, de la cual estamos a cargo nosotros, que nos llamamos Al Borde, venimos de Ecuador. El diseño arquitectónico se hizo en participación con la comunidad y además, al ser nosotros un agente externo que quería diseñar en un país que no es el nuestro, nos pareció como básico el tener un par local, que en este caso fue Cíclica, que está aquí ahora el Juanjo en representación de Cíclica, trabajamos con él y con Sonia. Y digamos, sumando estas fuerzas, hacemos el proyecto de arquitectura como los primeros lineamientos de todo esto. Y ya cuando hay unos ciertos criterios de cómo estas ideas se van bajando hacia la arquitectura, se suman las asesorías, ¿sí? Entonces aquí están varias asesorías, son expertos que saben de cada uno de los temas puntualmente y que van sumando desde cada saber suyo las cosas al proyecto, ¿sí? Entonces hay la parte estructural, que es un ingeniero que es chileno, la parte bioclimática, personas igual que ya tuvieron experiencias en las dos escuelas sustentables, además de todos el millón de estudios que tienen sobre este tema. Agua, que también es de Chile. Energía es igual parte del proyecto de la escuela sustentable y ahora también tiene un par chileno. Y el tema de paisaje también sumado de las experiencias anteriores de las otras dos escuelas, ¿ya? Les quería dibujar así, esta forma, porque para mí es como ir de lo macro a lo micro, intentar cada vez como la mayor cantidad de información que se tenga, hacer un resumen. Después se abre otra vez a más información y de ahí se vuelve a resumir, ¿sí? Fue como este proceso todo el rato. Otra vez se vuelve como a cerrar, digamos, en la arquitectura, y después de este paso empezamos a hablar más acerca de ya cómo se aterriza esto, sobre todo materiales, entonces temas constructivos, el tema de la academia. Era importante saber que iban a venir personas a construir esto que no necesariamente tienen saberes constructivos como los de un maestro profesional. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Y entonces aquí también hay cabezas que están a cargo de todas estas áreas. Está una coordinación general, de aquí se atan un montón de otras cosas, ¿no? Logística, materiales, presupuestos, etcétera, tiempos y tal. Madera y obra gruesa, que igual ya les deben haber conocido en la obra, ¿sí? Y también siempre atando con el tema de la electricidad y la energía, el agua y la estructura, ¿ya? Y después de eso otra vez, digamos, como que se cerró y pasamos a la construcción, ¿ya? Eso así como términos generales. Ahora sí. Yo soy parte de un estudio de arquitectura que se llama Al Borde, tenemos base en Quito, Ecuador, somos 4 arquitectos, llevamos 12 años con el estudio, el Pascual, el David, el Esteban y yo, y así empezamos el diseño. El diseño participativo para nosotros tiene el objetivo de primero obtener información particular y después con la gente que va a ser la usuaria del espacio, saber las prioridades, porque hay un montón de información, ¿ya? Cuando se hacen los talleres participativos, tienes una cantidad de información muy diversa, de muchos temas, de usos, de problemas que tenía la escuela, de cosas que la gente quisiera a futuro, de cosas que tienes que solucionar en el día a día, temas logísticos, un montón, ¿sí? Entonces, ¿cómo a todo eso le pones prioridad?
La idea es que con la comunidad le pongas la prioridad a eso, porque de alguna manera entonces ya tienes un consenso y eso después lo puedes traspasar a la arquitectura, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, podría ser que diseñes algo que después, el rato que lo llevas a la práctica, no funcione, ¿sí? Porque las prioridades eran diferentes, ¿sí? Con esto del diseño participativo, para nosotros no es como que hay un diseño participativo y uno que no es no participativo. Básicamente es lo mismo. Si es que trabajas con unos clientes que quieren hacer una casa o quieren hacer un centro comunitario, metodológicamente es lo mismo, que es acercarte, conversar, conocerles, saber lo que quieren, saber qué les hace especiales, ¿sí? Seguramente lo que a mí me parece cómodo en un dormitorio no le parece a otra persona, entonces está bueno también saber qué le parece, porque al final va a ser su edificio y no el mío, ese tipo de cosas. Y entonces dentro de eso es diferente el trabajar en, no sé, si vienen una pareja que quiere una casa a tu estudio, que puedes hablar y es como mucho más fácil porque al final son 2 personas o 3, a si es un grupo de unas 40 personas. ¿Ya? Para nosotros básicamente es como el tema un poco del número el que cambia, así como estas variables. Entonces cuando hay mucha gente tienes que pensar en dinámicas para tener esa información, para que la gente no se aburra, para que la información que tienes te sirva en el sentido de, bueno, esto sí me sirve como insumo para el diseño, para que no se disperse. Hay como un montón de variables que tienes que también controlar, pero básicamente es un poco lo mismo. Entonces aquí en la escuela hicimos 6 talleres participativos, 3 nosotros viajamos a hacer también los talleres con, ya les contaba, el par local, y los otros 3 se realizaron sin nuestra presencia, con la presencia del par local aquí, ¿sí? Básicamente es igual hacer un embudo, entonces mucha información al inicio, y luego de esa información con la gente ir decantando y viendo cuáles son estos ejes que vamos a trabajar, y hacer como el resumen, digamos, entre todos, ¿no? Este resumen es una suma tanto de los objetivos que nosotros habíamos encontrado en ellos y de los objetivos nuestros, ¿ya? Una de las cosas que creo que es chévere de compartir es que se decidió hacer un concurso para escoger la escuela, porque dentro de un proceso participativo nos interesaba sumarnos a una experiencia que es más sustentable, requiere como menos empujarle, que a veces se vuelve como medio raro como contener incluso desde afuera un proyecto desde cero que no sabe si va a funcionar, si sí, si no, la gente tal vez no quiere, si quiere, como digamos, nos ponemos también en el lugar de la otra persona, ¿no? Si viene alguien de afuera y te dice, yo creo que deberías hacer esto, como así. Entonces, dentro de esas divagaciones, una de las cosas que pensábamos es sumarnos a un proceso que ya estuviera en marcha, ¿sí? Nosotros teníamos esta gana de hacer la escuela sustentable y decíamos, seguro ya hay gente que está buscando la misma, segurísimo hay gente que está ya haciendo cosas, entonces es más bien como de encontrarnos y potenciar eso, ¿sí? Por eso se hizo un concurso. Dentro de ese concurso hubieron preguntas en las cuales nos interesaba como conocer los proyectos que habían tenido previos de autogestión, conocer la escala de estos proyectos, qué tanta gente involucrada había existido en estos proyectos, qué tanta diversidad de gente. Y así es como llegamos a Los Zárate. Y en Los Zárate entonces teníamos, les voy a contar ahorita un poco la escuela. Aquí está la calle principal, ahorita estamos entrando por aquí. Este era el bloque de aulas que estaba dando a la calle. Aquí tenías 2 aulas y comedor y la parte de dirección y profesores y tal. Después había otro volumen que era más nuevo, que es el volumen donde ahorita está la oficina de obra. Este volumen se construyó justo el año pasado. Tenía también algunos problemas como de frío y así era por, digamos, la materialidad. Después tenían unos baños que se habían ido construido progresivamente. Y al final tenían este área de huerto. Este área de huerto que en algún momento fue un poquito más grande y que a medida que se iban construyendo las cosas se iba haciendo más chiquita. Y el área de huerto, que es una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención, porque dentro de todas las prácticas, digamos, sustentables que fuimos encontrando en la escuela, el tema del huerto y de la granja tenía una capacidad de autogestión bastante interesante.
¿sí? Entonces le veíamos como que había que potenciar esto y nos daba un poco de susto que se iban construyendo cosas y cada vez iba siendo como más chiquito el huerto. Y luego había una cancha que también era como una marca, digamos, de este trabajo más allá de lo que les exige la metodología educativa para una escuela pública. Esta cancha, la escuela prestó el terreno y la comunidad consiguió gestionar la cancha. Entonces había un trabajo ahí en conjunto que sonaba bastante interesante, ¿sí? Es súper grande la cancha, ocupaba casi todo el terreno abierto. Y luego había también unos requerimientos y unos temas acerca del clima, ¿no? Entonces, esta es la fachada norte y aquí, por estar al sur, es la fachada que más asoleamiento recibe durante todo el año, ya sea en invierno o en verano, y eso hacía que estos edificios tengan una serie de características con relación al calor y al frío, tanto en verano como invierno, que tuvimos que estudiarlas también al momento de proponer el diseño. Esta es la planta como estaba antes. Entonces es lo que les contaba, aquí había una zona de dirección, profesores, consultorio, bodega. Eran 2 aulas y un comedor, cocina en esta zona de aquí, se ingresaba por acá. La zona de uso múltiple, que eran 2 aulas que se construyeron nuevas, la zona de los baños, el huertito, la cancha y esta zona que era como un patiecito. Ya, ¿qué hicimos? Todo necesitaba crecer. Ya, esa fue como una de las primeras marcas que nos encontramos cuando vinimos aquí a hablar con la gente. La escuela está chica y sería bueno que todo sea grande, baños, comedor, aulas, absolutamente todo, ¿sí? Si tenemos un terreno pequeñito, ¿cómo hacemos para agrandar esto? O sea, como, ¿bajo qué criterios se agrandan este espacio? Justamente por eso fue que establecimos como estas prioridades que les contaba. Una de las cosas más importantes es el tema del huerto. Ya les dije que hay todo este tema de autogestión bastante fuerte alrededor del huerto. Es un epicentro, digamos, sobre el cual giran un montón de otras actividades. Y entonces nos parecía importante el potenciar el huerto, ¿sí? El que no quedara relegado y a medida que se sigan construyendo cosas se hiciera más chiquito, sino el decir, bueno, esta escuela tiene esta particularidad, esto es una de las patas fuertes que tiene, vamos a apuntalar esta cosa, ¿ya? Y entonces empezamos por ahí. Además, nos parecía a nosotros que era un buen punto de partida para cosernos, digamos, ¿sí? Nosotros como proyecto de la escuela sustentable también queríamos hacer una escuela sustentable con unos principios en los cuales se tenían que alinear igual con lo que íbamos identificando que podía ser factible dentro de la escuela. Estos son como los principios. ¿Quieres contarles un poco de eso? Supongo que lo habrán visto también esta mañana, ¿no? El sí. Los principios, ayer un poco repasando con los chicos, pero no, esto ya lo vimos con las chicas. Quizás es recordarlo y traerlo al presente, digamos, en este punto, porque justo lo que decía Malu, ¿no? Coserlo con lo que sucedía y los intereses de la comunidad y las necesidades de la comunidad y lo que ya sucedía, ¿no? Ellos se identificaban como, bueno, escuela sustentable, inclusiva, comunitaria. Había un montón de palabras dando vuelta, digamos, como conceptos y principios, y nosotros teníamos los propios, ¿no? Que nosotros veníamos trabajando ya desde el proyecto, con los principios de reutilización del agua, de la energía, del hábitat y el tema del acondicionamiento térmico, los residuos, el consumo consciente, los alimentos y la biodiversidad. Entonces, cómo coser nuestros principios con lo que ya sucedía en la escuela. Entonces ahí es como que ese es el punto, digamos, donde logramos entendernos, y creo que a partir de ahí es que se detona el proyecto. Digamos, nosotros, un poco el trabajo de Malu y de los chicos de Alborde en esto del diseño participativo, ¿no? Y este par al que uno se enfrenta, quizás es el cliente en un momento, quizás es una comunidad, como lo fue en este caso, tenía que conjugar, digamos, en un solo proyecto esos principios y esa comunidad y esos intereses y esas necesidades, con también todo lo que se bajaba y se venía trabajando desde el proyecto Una Escuela Sustentable. Entonces tenía la doble labor de ir captando la información de un lado y del otro. Y ahí de esa conjunción es que sale el proyecto. De una. Entonces, viendo como estos temas, igual todavía decíamos, bueno, agua, energía, hábitat, recursos, alimentos, de una, ¿cómo?
porque todavía son mundos súper grandes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo bajamos todos estos conceptos a trabajarlos en esta escuela? ¿Cómo logramos como engranar, digamos, esta nueva cosa que se va a quedar funcionando con la escuela? De las primeras cosas que salieron en los talleres es que se identificaban ellos ya como una escuela sustentable, ya eran desde antes que lleguemos nosotros. Eran una escuela comunitaria, había una relación bastante diversa, digamos, con ciertos actores de la comunidad, y también era son una escuela inclusiva, en el sentido de que hay un alto porcentaje también de niños con autismo y Asperger, y hay ciertas dinámicas que se han incorporado en la metodología educativa de la escuela que abrazan estas particularidades también, ¿sí? Entonces estaba bonito también resaltar eso de ahí. Como les conté, el diseño empieza así. Si el huerto y la granja son lo más importante, entonces por ahí parte el proyecto y va a ser el centro de todo, ¿sí? Y entonces si es el centro de todo, va en el centro del proyecto y se ingresa por ahí. Intentando, había un tema de construir 100 metros nuevos y rehabilitar de manera que queden climáticamente cómodos los espacios construidos, ¿ya? Entonces dentro de eso decimos, estas áreas de aquí son las que están más antiguamente construidas, estructura de metal y tal. Podemos desmontar y refuncionalizar los espacios, pero no vamos a tocar ni el piso ni la estructura, que puede quedar en buen estado, ¿sí? Entonces lo que se hace es remover aquí las paredes, la dirección y todo eso pasa a este área de acá, y estas tres se vuelven aulas, ¿sí? Entonces se gana un aula y el comedor se va para otro lado, el comedor se va para acá. Partimos este espacio en tres. Hacemos un área de cocina un poco más grande, un área de comedor un poco más grande, y este área que es un kiosco y una cocina que va a funcionar tanto para los padres de familia como para los profesores. Y a los baños les encajonamos y les metimos aquí, ¿sí? Una de las cosas que nos parecía era igual, el huerto se va a agrandar, el área verde tiene que ser también parte importante de la escuela. Los baños aquí son 3 baños que sumaban 30 metros cuadrados, pero que todo esto era más o menos unos 100 metros cuadrados. Entonces se decide tumbarles, empaquetarles acá y que este área quede como parte de todo el área verde, ¿sí? Y por último le damos la vuelta a la cancha. Al haber puesto el huerto como principal, nos comíamos la mitad de la cancha, entonces decidimos meterle en esta parcela de acá. Y luego, al retirar este área de aquí, digamos que funcionaban 2 salas como de uso múltiple, lo que hicimos fue el área nueva que íbamos a construir, que es un área de 100 metros cuadrados, construirla en esta parte de aquí. Al ser parte del área verde, la idea de la arquitectura es que en lo posible desaparezca o se integre o se mimetice o lo que sea, y entonces como ir entendiendo estrategias de cómo, si construimos un edificio en la mitad de lo que ya habíamos puesto nosotros mismos como regla, que era verde, cómo eso se integra en este espacio, ¿ya? Y aquí hay un tema del sol también, que empieza también a ya delimitarnos cómo tiene que ser esta arquitectura. Como les contaba, si el sol viene por acá, esta era como la fachada más caliente sobre todo este punto. Aquí antes estaba el comedor, y el comedor recibía demasiado sol, y además era un área que siempre estaba caliente porque siempre tenía prendida la cocina y el horno. Entonces lo que hacemos es mandar acá la cocina, que de alguna manera este área en invierno era bastante fría, y entonces un poco como aprovechar ya lo que había ahí en el lugar, ¿sí? Luego ponemos aquí el invernadero, que el invernadero sirve para, ya les voy a contar más a detalle después Gise, el invernadero sirve también como un filtro que permite que ya sea invierno o verano, este espacio esté como más frío o más calentito. Y la otra cosa es que al hacer aquí el invernadero, removemos la reja, y este espacio de aquí, que antes era un espacio privado, digamos, como verde, con reja y tal, ahora puede integrarse al área de afuera, ser un poco más público, hay una parada de bus, entonces como también pensar nosotros como intervención, como arquitectura, cómo nos vamos a relacionar con la calle, ¿no? La adaptación pasiva es la incorporación del invernadero. La idea del invernadero, en este caso un invernadero adosado, es el de amortiguar, o sea, funciona, digamos, la estrategia bioclimática sería la de captación del calor, ¿no? De captación de la radiación solar, y en este caso lo que hace es
permitir el ingreso del sol. En el caso del invierno va a tener una inclinación menor el sol en estas latitudes, por tanto va a poder ingresar con mayor profundidad hacia las aulas. Y en el caso del verano, al estar el sol más recto, este alero que está aquí está estudiado para que el sol en su inclinación mayor, el 21 de diciembre, al mediodía, supongamos que es cuando el punto más alto de todo el año, el ingreso del sol tenga una restricción hacia las aulas. Entonces el invernadero en este caso va a funcionar justamente como tal, al capturar el calor, poder generar un espacio de confort que sería la zona de las aulas. El invernadero va a estar caliente, pero las aulas van a estar aclimatadas de manera pasiva. La ideal es que logremos en invierno tener unas temperaturas entre 18 y 20, 22 grados en los momentos fríos, aunque afuera haga frío, en el interior haga calor. Esta estrategia del invernadero bioclimático está acompañada por otro tipo de decisiones que aquí están marcadas. Una es esta, que tiene que ver con el recambio de la fachada intermedia. Nosotros tomamos esta decisión porque entendíamos que, en primer lugar, estos vidrios que se encontraban anteriormente eran unas carpinterías de aluminio de baja calidad, ¿no? de vidrio simple. Por tanto, había muchas pérdidas térmicas entre lo que antiguamente era el exterior y el interior. Entonces, una de las principales decisiones es el cambio de toda esa fachada que ahora pasa a ser un tabique interior. Por otro lado, esto que aparece por debajo, antiguamente estaba construido con una aislación de poliestireno expandido de 5 centímetros y recubierto con un revestimiento tipo siding, que no me acuerdo cómo que se dice el siding, pero... Eternit. Entonces, así estaba compuesta la fachada, y por tanto en el estudio que se hizo de tramitancia térmica de los muros y los espesores de aislaciones nos daba deficiente para este lugar. Entonces, por otro lado, en cuanto a estrategias bioclimáticas, no era necesario tener aislación aquí, porque nosotros al ingresar el sol necesitamos capturarlo y almacenarlo. ¿Para qué? Para que después sea, ese calor derivado hacia el ambiente interior. Por tanto, fue necesario retirar la aislación y cambiar, la aislación por un material que nos permitiera almacenar el calor, por lo tanto un material denso que creímos que era bueno cambiarlo por tierra. Haciendo una recorrida de los materiales posibles, en esto que vinimos a los talleres participativos durante el semestre pasado, se hizo un relevamiento de los materiales de la zona, y entre ellos apareció que aquí en Cartagena había una adobera, una ladrillera que también producían adobes. Entonces, dentro de las posibilidades de la técnica de construcción con tierra, también considerando el parámetro de que vamos a estar construyendo en velocidad y que no tenemos mucho tiempo para los secados y tal, porque esto se tiene que estar construyendo en muy poco tiempo, es que finalmente los adobes fue lo que se escogió para este lugar. Entonces calzaba perfecto, material denso, disponible en territorio, económico, sustentable. Así que aquí esta va a ser un morete que a lo largo de toda la fachada frontal va a estar construida en adobes y finalmente revocado en tierra. Como siguientes estrategias, acompañando esta situación de, por un lado, captar el calor, es luego evitar que se escape. Entonces, para eso era necesario mejorar el resto de las aislaciones. En este caso, la cara sur, que es la que da hacia el patio trasero, estaba de igual manera constituida igual que la fachada frontal, con 5 centímetros de poliestireno y siding, y lo que se definió fue mejorar esa aislación. Pero como ya no era necesaria masa térmica, ¿no? En este caso necesitamos aislarnos. Entonces, lo que se definió fue conservar ese aislante que ya estaba colocado y mejorarlo. Y para mejorarlo, dentro de este relevamiento de materiales que se hizo, apareció como buena posibilidad el Rutman, que es una marca comercial que comercializa ¿cómo se llama? Un colchón radicular, un colchón de raíces, un colchón radicular. Entonces, en esto de tratar de relevar los materiales que había in situ, dentro de las posibilidades de aislación, era una buena solución porque calzaba también dentro de los principios con los cuales trabajamos, ¿no? El tratar de incorporar materiales naturales. Así que a lo existente se le va a adicionar toda una estructura que va a contener
el Rutman por dentro. Entonces, en el cálculo de tramitancia térmica entre lo existente y esta aislación adicional, estamos bien en cuanto a la tramitancia térmica. Quiere decir que el calor que se llega a las aulas no va a poder salir en los tiempos en los cuales el aula está en uso. Es decir, nos da esa amortiguación en el tiempo. Por otro lado, se mejoró la cubierta. Teníamos una cubierta que de igual manera estaba realizada con poliestireno expandido de 5 centímetros y con la envolvente estaba realizada de la misma manera. Y lo mismo no nos daba en los cálculos, por tanto se retiró la cubierta existente y conseguimos también dentro del mercado chileno unos paneles que vienen prefabricados ya, con el aislante incluido, con 15 centímetros. ¿SIP le llaman? ¿Paneles SIP? Isopaneles, se van cambiando los nombres en los países, pero claro, son los... El panel SIP que comentas, Karim. Quizás, no sé no, si el SIP es para muros, es un sándwich de USB por ambos lados con poliestireno por el medio. Lo que comenta Gisela es con chapa de zinc, ¿verdad? Ah, sí, claro. Es para techo. Sí. Es para techos. Sí, viene exclusivamente es terminado para el techo. En este caso también... Polpanel parece, o no sé, el nombre con el que se conoce. Sí, hay como varias marcas, digamos, comerciales, y bueno, lo que tiene es chapa de los dos lados que empaqueta un poliestireno expandido de 15 centímetros que llega a 20 centímetros donde están las ondulaciones de la chapa. Sí. Entonces, nos convenía muy bien porque también en términos de velocidad es un material que vamos a poder lograr el techo en los tiempos esperados. Entonces estas son un poco las estrategias que a grandes rasgos logramos para este lugar. También para la fachada principal, esto no tiene que ver con estrategias bioclimáticas, pero sí con los principios del proyecto. La fachada va a estar realizada bueno, ya estuvieron trabajando ayer con las ventanas de reciclado. Es otro de los materiales que aparecen, esto de relevar los materiales locales. Y es otra, digamos, de los desafíos que tuvimos de poder restaurar esas ventanas para tenerlas a tiempo. Creo que por ahí vamos en esta. En cuanto a las estrategias para el invierno, digamos, estas estrategias que les comentaba son tendientes, al verano. Bueno, las que les comentaba recién eran hacia el invierno. Vamos a tener la posibilidad de ventilarnos, ¿no? O sea, vamos a tener que acompañar esas estrategias de captación y almacenamiento del calor con la posibilidad de ventilarnos. Como siempre, la ventilación asociada a las renovaciones del aire por temas de necesidad de aclimatación, pero también por cuestiones de salud. Entonces, como esta pared la vamos a estar aislando, necesitamos evitar cualquier pérdida térmica por esta zona, por tanto las ventilaciones las vamos a trabajar enterradas, que son esas grandes zanjas que ayer estuvieron trabajando ya, que son los pozos canadienses. Vamos a trabajar la aclimatación del aire a través de la circulación del aire bajo tierra en pozos que van a estar a gran profundidad, y en ese intercambio, en esa circulación del aire es que conseguimos que este se aclimate y que salga finalmente hacia el interior de las aulas con una temperatura distinta a la que, digamos, ingresó. Por fenómenos naturales, la convección y demás, el calor asciende, entonces vamos a ingresar con aire fresco por la parte inferior del aula, y el mismo aire es el que empuja y hace que el calor pueda evacuar por unos ventiluces que van a estar en la fachada intermedia y por unas ventanas que van a poder abrirse de la fachada principal. Así que así es como el aire un poco circula en el proyecto. ¿La altura del techo la cambiaron? ¿La subieron? La altura del techo la estamos modificando. Antiguamente, como habrán visto, la estructura tenía una estructura a 2 aguas, que era la existente. Entonces, aprovechamos el agua sur, no demolemos el ala norte, pero sí que la suplementamos y logramos que se convierta en un solo agua, para así poder lograr esta altura que era necesaria en el invernadero. Respecto del Zoom, que es el otro de los espacios que vamos a estar trabajando, un poco los mismos principios, captación y almacenamiento del calor. En este caso, el aventanamiento, como les contaba Malu, es toda la vuelta y son de, digamos, techo a piso. Va a estar realizado todo con DBH.
Aquí la radiación es directa, o sea, el calentamiento de este espacio no tiene un espacio de amortiguación como en las aulas. Entonces también vamos a estar trabajando, no recuerdo si hay otra diapositiva con otros pozos canadienses, pero la idea es que el mismo calor pueda ser evacuado con el mismo sistema que les comentaba para el otro edificio. Van a tener pozos canadienses ingresando desde el lado sur y ventanas que se abren, 6 ventanas que se abren en la fachada. Por otro lado, tenemos todo el perímetro confeccionado con masa térmica, que está desarrollado con los muros de neumáticos, que adentro están rellenos con tierra compactada y revocados, y por otro lado todo el piso que va a estar realizado en suelo cemento, en la cual hay una proporción más grande de tierra, paja y arena y un mínimo porcentaje de cemento, lo cual lo hace también un material denso y capaz de almacenar el calor durante el día. El techo es un techo que no es exactamente como figura aquí en esta diapositiva, pero tiene una roseta central. Ahora Malu le va a comentar cómo está hecha la estructura, pero lo importante en cuanto a aclimatación es que también se calculó el tema de los espesores de la aislación y que también verificando que había en el comercio local teníamos que lograr también que sea una cubierta liviana, porque el radio de ese círculo son 10 metros. Por tanto nos podíamos ir con mucho peso hacia esa estructura y se encontró la lana de oveja como una posibilidad, por tanto efectivamente tomamos esa decisión. Arriba de las duelas van 15 centímetros de lana de oveja. Bueno, esto es un poco el tema de la ventilación, con las ventanas que se abren. Ya. Bueno, hasta ahí están ya las estrategias, digamos, macro del diseño, ya hay una ubicación, ya más o menos sabemos cómo va. Y ahora teníamos que pensar en qué materiales y los tiempos en los que íbamos a construir, ¿sí? Y entonces dentro de ese pensamiento influye full el tema de los recursos y el tema de la academia. Recursos, pensando en que el impacto que nosotros vamos a tener como proyecto, el rato que vos haces un edificio, construyes en cualquier lugar del mundo, meterle cabeza y pensar eso, cuál es el impacto, por qué vas a usar tales o cuales materiales, cómo influyen en el terreno, en la economía local, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también un tema de academia en el sentido de si es que van a haber estudiantes que van a participar de la construcción de este proyecto, entonces que sean tecnologías replicables, que puedan ser construidas de manera fácil, ese tipo de cosas. Una de las cosas es la madera que vamos a utilizar para el Zoom. Son unas vigas de contrachapado. Intenta hacer como unas vigas laminadas artesanales, un poco, ¿sí? El contrachapado es un material que se puede encontrar en cualquier lugar casi que del mundo. Es como muy básico, es barato, es manejable, entonces nos parecía como un buen sistema. Estas son unas vigas que ya habíamos hecho en Ecuador con ese sistema que fue para una casa para post-terremoto. Igual con estudiantes de así, entonces nos parecía que podía estar bueno incluir ese sistema. Y también había el tema de la cimentación con neumáticos, que por otro lado, los dos proyectos anteriores de la Escuela Sustentable y la gente involucrada en ese proyecto ha tenido experiencia en trabajar con este material, ¿sí? Entonces las cimentaciones tanto del invernadero como del Zoom se van a realizar con este sistema que ya muchos de ustedes conocen porque estuvieron en la obra. Este es el Zoom. El Zoom tiene unas vigas de contrachapado que van desde un anillo central y es la misma viga, el mismo tamaño siempre, que se conecta hacia una cadena perimetral que está aquí alrededor, que va por encima de los cimientos. Este es el anillo, digamos, metálico, y estas son las vigas de contrachapado. Lo que intento hacer aquí es que sean 4 láminas, digamos, de contrachapado de 18 milímetros y en el medio una de 8 milímetros, porque el anclaje aquí es una placa, que les voy a dibujar el corte, es una placa así. Entonces, si el contrachapado viene aquí, y esta es la placa metálica, y digamos aquí está el cimiento, para que se ancle y no haya que hacer un hueco, esto tiene el mismo espesor que la placa, ¿sí? Y luego se ancla aquí con pernos, y aquí está también el contrachapado, ¿sí? Que van a hacer ustedes con sus manitas. Ya, y queda así.
Entonces es la misma viga en todo lado. Eso pensábamos que nos hacía fácil la vida en la construcción, como el mismo sistema que funcione para todo. Tiene diferentes ángulos porque esto no está en la misma pendiente. Como vieron antes en la foto, la idea era que estuviese enterrado lo más posible. Y esa diferencia de ángulo lo salva si aquí está el anillo y aquí ponemos la columna, digamos, aquí este cimiento. Esto tiene que ir así atado, ¿sí? Pero este puede ya jugar, es como un engranaje, digamos, que le van colocando y va absorbiendo la diferencia de nivel. Si esto queda así o queda más así o lo que sea, no nos influye, ¿sí? Entonces también era ir jugando con que eso va a pasar y asumir eso en el diseño. Como les contaba la Gise, todo es doble vidrio, el DBH, hay algunas que se abren. Estas tarjetas de madera que están además aisladas con lana de oveja y también nos sirven para absorber esos desniveles que se van a generar por las inclinaciones. Era más fácil cortar la madera que mandar a hacer cada vidrio diferente, entonces todos los vidrios tienen la misma medida. La idea era que quede así por afuera, entonces que sea como lo más transparente, lo más vinculado con el patio posible. Y este es el invernadero. El invernadero tiene aquí una cimentación de neumáticos, que ya le vieron. Vamos a igualar el piso con alguna gravilla o algo muy permeable, porque la idea es que aquí sigan existiendo las plantas que existen ahora y sumar más. Y luego tiene una estructura que es un triángulo con un ángulo recto aquí y 2 a 45 acá, como lo más básico que podíamos hacer. 290 de eje a eje y columnas de madera de 4 por 4 pulgadas que van a sujetar la fachada de reciclaje, ¿sí? Esto ya va con doble vidrio, el adobe que ya les había contado la Gise, y entonces esto queda aislado, más lo del techo y más esto de acá. Este es un mueble gigante que está a todo lo largo de las aulas. Una de las cosas que habíamos marcado también en los talleres era esta falta de espacio para poder almacenar, y que estaría bueno que haya un orden en ese almacenaje porque necesitaban almacenaje muy diverso. O sea, almacenas libros, pero también almacenas los mats de yoga, pero también almacenas las computadoras, las herramientas de trabajo. Entonces era un mega mueble que pueda tener diversidad como de la repisa más grande, más chiquita, lo que sea, y pueda absorber esos usos que le van a dar. Sí, un poco lo que les contaba, la técnica esta de los neumáticos. Los neumáticos tienen, las dos primeras hileras son piedra y luego es tierra, tienen una varilla aquí que va juntando todo y encima amarra una cadena de hormigón que da la vuelta a todo el perímetro. Después tiene un revoque que lo vamos a hacer de cal. Este es un poco como que el invernadero, no me detengo porque ya hablamos de esto. Y esto es como queda la fachada frontal. Una de las cosas importantes que nos parecía también es que el edificio, o sea, ¿cuánto más puedes sumar a este concepto como de sustentabilidad o qué significa ser sustentable? ¿Hasta dónde puedes llegar? Seguro es diferente en cada lugar en el que interactúas y en el que construyes algo. El impacto que tienes en la economía local, a quién le vas a hacer el gasto de alguna manera, ¿no? Entonces nos parecía interesante también trabajar con empresas grandes que tengan como unos estándares que son como diferentes y todo al tema de lo local, y tienen también otra manera de funcionar que igual aportan full al proyecto, los paneles solares, el techo y todo, y además sumar esta otra parte, ¿no? Y ir como viendo y preguntando, o sea, este proyecto también intenta como irnos respondiendo a nosotros muchas preguntas que tenemos en la cabeza, ¿sí? Una de esas es, trabajemos con lo que hay local, trabajemos con el adobe, intentemos trabajar con el carpintero que está cerca. Si es que hay ventanas de reciclaje y esta parte de aquí se necesita que sea como una ventana simple, entonces usemos ventanas simples, que estén baratas, que se puedan usar, reusar y tal. Y entonces usemos una fachada de reciclaje. Este es el área de preguntas. A ver. Para temas sismos, ¿esto está como adaptado a si viene un sismo o cómo tratar ese tema? Hay un ingeniero que calculó todo, al que le contamos todo y fue parte del proceso. O sea, es parte de estas asesorías de acá. Ajá. Así que esto funcionaría para hacerla. Tengo otra pregunta. A ver. Voy anotando. Bien. Tema accesibilidad para silla de ruedas, también está, vi unas flechitas, pero no sé. ¿Tienes todo al mismo nivel?
este área de acá, este área de acá. Esto tiene la pendiente mínima del 8% y aquí tienes una del 4% y llegas hasta este área de acá. Y luego todo esto está al mismo nivel. Sí. Y está el baño, ¿no? También. Ah, sí, tienes el baño aquí que se aumentó. Baño para accesibilidad universal. ¿Y esa es una regulación del Estado también? También, sí. Tengo una última pregunta. Todas. Dale, claro. Mejor que pregunten que quieren que Porque a veces a mí se me complica a veces el diseño cuando tengo que también pensar en seguridad, pero seguridad de la casa. Y como las ventanas estas que estamos renovando siempre es muy fácil de romper. Ajá. Entrar o no. ¿A nivel de seguridad de robos o por Sí, el astillamiento de los...? de robos y también de niñas que se caigan y rompan esas ventanas. O no hay Tienen les vamos a poner una lámina atrás. Se le va a poner al vidrio una lámina de protección, pero además también... En cuanto a norma, no hay una norma que te regule el espacio de ventana, por decir, para un niño. En cuanto a balcón, en cuanto a todo lo demás, por ejemplo, en la salida de la sala de los niños, la puerta tiene que abrir hacia afuera y toda la norma. Pero en cuanto a ventanas, no hay una regulación, solamente tienes que tratar de protegerla lo mejor posible para los niños. Digamos, en cuanto a la calidad del vidrio, digamos, porque sí, digamos, a las aberturas, a la necesidad de ventilación o de iluminación natural. Claro. Luego lo detectamos en este caso, fue una de las cosas que, digamos, nos llamó la atención, como no había problemas de robos mayores, entonces tampoco se decidieron poner postigones o cosas así de seguridad, porque en la comunidad nos habíamos manifestado que estaba todo bien. Claro. Sí. Acá en este sector sí, más cerca de la playa en Cartagena es distinto. Mira, una anécdota, cuando estábamos construyendo la sala nueva, a uno de los maestros que trabajaba conmigo se le quedó en la mitad de la cancha, se le quedó un serrucho eléctrico de estos que... Cierre circular. Claro, cierre circular, se le quedó ahí el día viernes. El maestro preocupado, yo le dije, anda, arreglo, pues si es tuyo. No quiso, el día lunes llegamos y ahí mismo estaba. No se había movido un centímetro. Bueno. Así que por acá es súper... ¿Más preguntas? Yo. A ver. Bueno, hablando del tema de las ventanas, me imagino que esas ventanas, muchas de esas se movían, van a ser todas fijas, van a ir puestas sobre un tabique, me imagino. Sí. Son ventanas fijas. No vamos a usar el marco, vamos a usar solo la hoja. Entonces todas van a ser fijas. Claro. Sí. El otro era el muro de contención, el último muro, que es el que como que aguanta todo el calor. ¿De cuántos centímetros va a ser ese muro? ¿El de adobe? No. ¿O cuál? El último muro. ¿Este? No. Ah, ya. A ver. Ese. Este tienes una aislación, bueno, me corrige si miento. Este tiene una aislación primero que es como rellenar lo existente del aula, digamos, el espesor actual, ¿ya? Poliestireno expandido existente. Ajá. Después tienes el panel Ruttmann, que eran 5 centímetros. 5 centímetros. Acá en pulgadas, 2 pulgadas. Sí. Pero porque el coeficiente, digamos, más allá de los espesores, en general los materiales, lo que importa es la tramitancia térmica, ¿no? O sea, si son materiales conductores o no lo son. Y en este caso, ¿no? Cada material varía sus características, ¿no? ¿Cuál sería el material más conductor de todos que conocen? El Conductor de calor, el metal. Enseguida se calienta. No hay materiales que al contrario. Entonces eso es lo que indica después la posibilidad de dimensionar los espesores. Como en materiales que tienen resistencia a la transmisión de calor, y en este caso el Ruttmann, que es esta empresa, tiene las certificaciones y los cálculos hechos para esto de la tramitancia térmica, y según, digamos, los coeficientes de conductividad nosotros los aplicamos en una tabla que te detalla, digamos, cuál es el espesor sumando el existente más el Ruttmann, si da o no para cumplir con la norma. Y bueno, daban bien, digamos, en esos dos espesores, los 5 existentes más los 5 adicionales de Ruttmann. Hay veces que en menores espesores, con materiales más aislantes, podemos conseguir la misma eficiencia, no necesariamente el espesor indica. ¿Cómo se escribe Ruttmann? Con Ruth como raíz, R-O-O-T, man. M-A-N.
Quería aportar algo a lo que comentabas. Como vamos a tener una presentación de eso, ustedes van a aprender a calcular estas transmisiones térmicas. Y bueno, pues lo que se vio es que con eso se conseguía, incluso se superaba, porque aquí se ha querido ir más allá de lo que te pide la normativa. Pero además, porque fíjense, yo no había visto esta presentación y trae muchas cosas de lo que hemos visto esta mañana. Lo han visto, ¿no? Y es una manera de ponerlo en práctica. Y en la obra también, pregunten todo porque una vez es lo mismo. ¿Les parece casual que hay una línea gigante de closets ahí detrás? ¿Verdad? Ahí detrás hay como todo un espacio de almacenaje que me está generando un espacio, tampón que decíamos antes, que también me está, de alguna manera, haciendo un espacio de transición. Pues todas estas cosas son las que el equipo de diseño ha estudiado. ¿Y qué pasa con las cosas que vamos a almacenar en ese mueble? ¿Qué pasa con la temperatura de esas cosas? Porque, por ejemplo, mi mejor amiga es la profesora del taller de teatro y me contó que el profe Juan le había comprado la iluminación para su taller de teatro. Entonces, a lo mejor eso se ve afectado con mayor humedad, o si quieren guardar otro tipo de cosas, las colchonetas se vean afectadas con el calor. ¿Qué pasa? No, o sea, el calor no le va a afectar porque, digamos, la pared está aislada, ¿no? Aquí problemas de humedad ambiente no hemos detectado mayor. ¿O no tiene ninguna influencia con la temperatura de adentro, de No, afuera? Son independientes. No, es independiente. Es que fíjate eso, está en la fachada sur, no le va a llegar el sol. Además tiene un alero grande, tiene un corredor, ¿verdad? No le llega la lluvia. Ni luz ni calor, sí. Además, esos materiales se podrían dañar, di tú, un colchón, si es que hay, no sé, animales que se comen el colchón o algo así, o mucha humedad, pero no tienes como mayor incidencia, no sé, tampoco ni mucho calor ni mucho frío. Y las luces, no, tampoco. La estructura en la zona de aulas sigue siendo la de cero. Sí. Pero ese muro mueble también. No, ese muro mueble es de madera. Es de madera. Sí. No depende de la estructura del aula. Vale. ¿Qué más? Me soltó una duda, incluso medio invertido, varias cosas, invertido aquí en Chile. ¿Ah? Dijimos que en el Zoom, hablemos de verano, el aire frío que viene de este pozo canadiense empuja al aire caliente y lo saca, ¿cierto? Sí. ¿Y por dónde lo saca? Porque ustedes se abren las ventanas. Ah, porque como recién dijeron todas fijas, entonces... En el invernadero hay fijas, pero en el invernadero, andate una más para atrás. Ya, ok, listo, gracias. Ahí en el invernadero, arriba de las ventanas fijas de la fachada intermedia, hay unos ventiluces. Ya. Ahí. Y arriba de las ventanas recicladas, hay como una modulación que va a haber una ventana fija, un panel solar, una ventana de abrir, y así, ¿no? Se van alternando entre ventanas fijas, que esas no son recicladas, esas son vidrios laminados que se compran y los vamos a fabricar. Ahí está. Algunas son paneles solares y otras son ventanas de abril. La fachada fija es la vertical, toda la vertical, esa sí no, ninguna abre. Día. Sí. ¿Todos los edificios tienen recolección de agua de lluvias? Sí, todos. Sí. Todos los techos, incluso digamos los existentes, los nuevos, del Zoom, de los baños, todo tiene un sistema de recuperación de agua. Sistema de aguas lo van a ver súper en detalle con Francisco, por eso no entramos tampoco a explicar de qué se trata, pero están buenas cuando aparecen las preguntas, las dudas. Todo va hacia un estanque, como le dicen acá, o un tanque de almacenamiento, como le decimos en Argentina, que está enterrado adelante de los kioscos, o sea, adelante de la cocina, entre las aulas y la cocina, en ese ángulo va un estanque enterrado y luego hay otro elevado que vamos a construir al fondo del terreno. Ahí va todo el almacenamiento de agua de lluvias. Según los cálculos que estuvo haciendo Francisco, que bueno, ya van a tener después la clase con él y les va a ampliar, gracias a la recuperación de las aguas de lluvias, o sea, él hizo el promedio anual de lluvias, recopiló esos datos y también la recopilación de los datos de los usos de agua de la escuela a un promedio anual. Y gracias también a la incorporación del sistema de esto que les contaba Malu, ¿no? Del agua que sale de los baños, se reutiliza, etcétera, etcétera. Gracias a todo el sistema se está recuperando un 60% del agua, se está reutilizando, o sea, vamos a tener un 60% menos de gastos.
y que no es cosa menor en estas latitudes donde estamos con problemas hídricos grandes. Entonces, por eso que cambiaron las dos aguas de la sala, o las aulas, como dicen ustedes, a una. ¿Es uno de los motivos? En realidad la decisión del cambio del agua, de pasar a un solo agua, tiene que ver con la posibilidad también de la altura del invernadero y de la ganancia solar hacia el interior. Sí, más que ver con la captación solar y con la altura que con la recuperación del agua. Si no hubiéramos tenido invernadero, igual podíamos poner las canaletas de los lados, igual ya salía. Una cosa, ahí en la cubierta que es más corta, que es de vidrios, o sea, está la pared vertical de vidrio y la cubierta de vidrio. El canalón no está en ahí no, que va directo a la jardinera. De este no, va la... que recoge el agua a lo largo. No, No, va directo. Ese va a ir, vamos a aprovechar riego al frente, ¿no? Como, sí. Sí. Pero no se va a claro, la fachada no se recolecta. Y entre el huerto y el aula, ¿qué lo divide aparte del muro de adobe que hay en la parte de... Doble vidrio. Ahí doble vidrio. ¿Las salas tienen acceso al huerto? Sí. Sí, cada sala va a tener una puerta que conecta al huerto con la posibilidad de salir. También apareció, hablando con los profes y todo, que el huerto, más allá de todo, aparecía como un espacio anexo necesario para el desarrollo de las clases, para los niños con capacidad diferente, donde a veces necesitan alejarse un ratito, trabajar con otra profe, tener un espacio más de silencio. Entonces como que aparece como un anexo de uso posible que puede ser divertido. Álvaro. Delante hablaban de la cantidad de agua, el porcentaje de agua que se va a reutilizar, y es bueno a lo mejor demostrar o dar un ejemplo la potencia de eso, porque para nosotros que estamos a diario acá, en los Zárate están cortando el agua a las 5 de la tarde hoy día, o incluso antes, en otro horario. Hay una localidad interna que se llama Turco, que hay una escuela allá, la escuela del Turco, que tiene, o sea, la localidad tiene agua 3 días a la semana, de 10 a 12. Entonces, la potencia de lo que está haciendo este proyecto es tremendamente beneficioso, porque viene a responder, y eso se agradece un montón, a una cosa que viene en aumento, a fin de cuentas. O sea, vamos a estar cada vez más secos si nos sigue lloviendo como no ha llovido mucho tiempo. Entonces, eso que están haciendo con el agua es realmente, yo creo que es una de las cosas que más se agradece. ¿Hay algún estudio de vientos que se incorporen en una toma de decisiones del proyecto? ¿O aquí no es...? No hemos detectado en las conversaciones, un poco lo que estuvimos investigando, vientos fuertes, predominantes, digamos, grandes, pero sí que estuvimos charlando y conversando bastante, y estando en terreno nos dimos cuenta que venía desde el Pacífico un viento que traía la vaguada. Entonces eso sí, el Bioantu, que es la empresa que hizo el diseño hídrico, incorporó un tema, claro, de la reutilización del agua de la vaguada por condensación en techos, porque va a instalar como condensadores biológicos con el tema de las plantas que se van a seleccionar para que atrapen esa vaguada y la retengan, y también la idea de poner a nivel dispositivo un captador, como sería sintético, que deshumidifica el ambiente, capta y almacena algunos litros de agua por día, que va a quedar más como un dispositivo también complementario, pero también como pedagógico, ¿no? Porque nos deja un ejemplo de cómo solucionar también las cosas. La unión con el tío Beto fue tremendamente importante, porque yo le decía, mire tío Beto, ya las gallinas, pero en el transcurso, porque nuestro foco de los animales no tiene que ver tanto con la granja, sino tiene que ver con el acompañamiento de la necesidad educativa de los niños. Si nosotros estamos intentando hacer asistencia o intervención asistida con animales, que eso es lo que nos interesa más que el trabajo de granja. Entonces veíamos que las primeras gallinas no... Y con esto termino, si son 5 minutos. Dale. Por eso las primeras gallinas no nos servían, porque son como dinosaurios pequeños, los chiquillos se alejaban un poco de ellas. Entonces hemos ido aprendiendo, y ahí veíamos que hay una raza de gallinas que son las brahmas. Van a ir a la comunidad y les puede mostrar, hay 2 brahmas. Y ellas son más dóciles, son más afables, se acercan a los niños, comparten con ellos. Pero yo no veía espacio para hacerlo, y decía, ¿dónde lo hago? Si aparte era chico. Pero ahí el tío Beto entendió dónde. Los materiales los conseguimos en otro lado y el tío Beto los fue construyendo. Y también la autogestión tiene que ver con, tengo un error, dije, el tío Beto iba construyendo, y el tío Beto nos fue asesorando. Porque la autogestión tuvo que ver con que los alumnos de la escuela construyeron todo ese espacio. Nosotros no, el tío Beto es maestro, él trabaja, no sé súper bien, ustedes lo van conociendo.
pero necesitábamos que los chiquillos construyesen eso, construyeran ellos, porque queríamos que estos conceptos que para el equipo de convivencia escolar donde yo trabajo, como psicólogo y la trabajadora social, que el tema del vínculo y el apego, lo sintieran desde el arraigo de lo que está y es mío. Lo hice yo, es parte de mí, y no lo hice porque es mío, así como desde la propiedad, desde el neoliberalismo, sino que es mío y lo hago por un bien, lo hago para alguien, que son otros animales. ¿Sí? Entonces, en el huerto se da un ecosistema de vínculo y apego muy bonito, donde los chiquillos, por ejemplo, y con esto termino, ellos saben que no pueden, son niños, pero saben que no pueden gritar ni generar una bulla tremenda, porque la gallina se estresa. Y si la gallina se estresa, no pone huevo y muere. Entonces ellos lo entendieron, entonces trabajan así, súper piola, súper tranquilos, súper calmados, pero en un momento logramos escuchar esa reflexión en una sala de clase con un niño que tiene espectro autista. Y dijimos, dijeron, no gritemos porque el Cristóbal es espectro autista y él no sabe elaborar sus grados de estrés. Entonces, esa como extrapolación de la vinculación con el animal a la persona es lo que nosotros dijimos, a nosotros nos dice que vamos bien. Pero la autogestión tiene que ver con eso, con un montón de gente que puede donar, y qué bueno que lo haga. Y ahí a mí me asombra encontrar un tema. Y el diseño participativo también tiene que ver con eso, porque al final lo terminó haciendo con los estudiantes, o claro. no, al final se trata de eso, de haber entendido. Por eso Neto dice eso, que a fin de cuentas él es el que opera y logra que existan los espacios. A mí se me ocurre más. Y la comunidad lo permite y los chiquillos participan diciendo, bueno, aquí podríamos hacer esto, acá hagamos todo.